Buenos Aires con Argentina. Ahí tenemos en contacto ya con Poli. Poli, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, Un un gusto. gusto. Tú estás en Buenos Aires, en Argentina. Yo he pasado ahí unos calores terribles de madrugada, metido en un hotel, me acuerdo, con 32 grados a las 2, 3 de la mañana. ¿Cómo están ahora las condiciones? Estamos recién partiendo el verano, Sí, así que me imagino que está grato. sí, no hace nada de calor, por suerte. Bueno, nada. Está súper agradable, hace 24 grados, venimos con días así, estamos todos muy contentos. Qué bueno, me alegro mucho. Poli Martínez Kaplun, directora del documental Las Dos Mariette, disponible on demand ahí en DirecTV. Y quiero conocer más, porque esta es una película documental película, donde hay una persona mayor, ¿no es cierto?, ya de 90 años a esta altura, una mujer francesa, judío-francesa, que tiene todo un tema familiar, personal, que no compartió durante toda su vida y llega un momento, un clic en su vida mayor, adulta, ¿no es cierto?, y vuelca toda esta realidad que tanto le atormentó siempre y la traspasa también a esta creación que has hecho tú. ¿Cómo se gestó todo eso? ¿Cómo se llegó a esta narrativa, Poli? Bueno, nosotros somos un grupo de personas que trabajamos en Argentina ya, tenemos una productora junto con Lucas Huerta y Carlos Winograd. Venimos haciendo películas independientes que tocan el tema de inmigrantes que vinieron a Argentina durante la Segunda Guerra, durante el Holocausto. Eh, Primero hicimos una película que se llama Lea y Mira. Lea y Mira es la historia de dos mujeres que sobrevivieron al campo de exterminio de Auschwitz, que estuvieron ahí y que lograron venir a Argentina, sobrevivir, venir, y ya nosotros la filmamos cuando tenían 90 años. Buscando no qué les había pasado, no haciendo foco en eso, en su historia necesariamente, sino cómo habían encontrado la manera de sobrevivir a esto que habían pasado, lo que se llama la resiliencia. Eh, Luego hicimos una película que se llama La Casa de Vance, que es la historia de mis propias, yo como realizadora, de mis propias raíces judías, eh, porque de algún modo me interpelaba porque yo ya siendo grande, a partir de los 30, 40 años, no podía darme muchas explicaciones acerca del origen judío y de cómo habían salido ellos, mi familia, de Europa. Cómo había sido ese derrotero, cómo habían podido sobrevivir. Y luego aparece esta historia, la historia de las dos Mariette, que también tiene una gran singularidad, que es que ellas, como familia judía, sobreviven y migran a la Argentina, convirtiéndose al catolicismo, que era la particularidad que tenían los Claro. judíos que venían a la Argentina convertidos, porque no podían hacerlo en ese momento eh, como judíos. Había una circular que impedía que las visas en Europa se dieran a gente que profesaba el judaísmo o que tuviera origen judío. Eh, y esta familia viene a Argentina, ya convertida al catolicismo, con la singularidad de que nunca más vuelven a hablar de su origen judío. Eso, ya pasan a ser una familia católica de origen francés. Y Mariette se entera de esto. Mariette se entera por un exabrupto de la madre a los 17 años. Ella dice: estos judíos de mierda. Y ahí la madre de Mariette le dice: no digas eso porque tu padre es judío. Se le escapa, según Mariette, no, porque ella venía nunca hablando de esto. Se habían convertido al catolicismo, la familia, había crucifijos en las paredes, en las casas. Entonces, bueno, de pronto le dice: tu padre es judío, y todo lo que implicaba para Mariette, esa fantasmagórica, ¿no? Porque Mariette iba a un colegio católico en Buenos Aires, y en esa época, la década del 40, el 50, les explicaban a los chicos en los colegios católicos que los judíos habían matado a Cristo. Eh, Algo que luego la Iglesia Católica en el concilio en la década del 60 con Juan XXIII lo cambia, pero no, ya no hay una política de Vaticano contra los judíos. Pero sí, esta niña
cuando le dicen tu padre es judío, ella prácticamente pensaba que el padre era un demonio, porque así se enseñaba. Este es el origen también católico que tiene el antisemitismo, ¿no? En estos chicos formados en esas épocas. Así que ella lo guarda ese secreto, no se lo quiere contar a nadie, no lo cuentan los amigos, no lo cuenta la familia. Incluso ella tiene un novio que le propone casarse y ella no le quiere infringir el dolor de que se case con una judía y lo rechaza. Esa es la historia de Mariette. Mariette hoy tiene 91 años y desde hace relativamente poco, desde hace unos 15 años, ella empieza a abrirse porque alguien la reconoce, la invita a unos grupos de sobrevivientes de judíos, de lo que se llaman niños de la Shoah, aquí en Buenos Aires, y ella empieza a hablar de este pasado que siempre ocultó. Y abre y se comienza esta confrontación con su propia historia. Bueno, y ahí aparecemos nosotros proponiéndole hacer la película. Porque la película da cuenta también, de algún modo, de la vigencia de los prejuicios, de la vigencia del antisemitismo. Porque hoy en día... Perdón. De este holocausto, ¿no es cierto?, de esta situación histórica que se vivió y que tiene tantas y tantas millones de historias personales que muchas de ellas han sido llevadas al cine, ¿no es cierto?, a distintas realizaciones, pero que esconden también un entrañable perjuicio y deterioro en el alma, ¿no es cierto?, de las personas que vivieron esta situación. Imagínate, desgarrador, 90 años, ¿no es cierto?, y a partir de los 70 comienza a abrirse a esta verdad y cómo la comunica y cómo la traspasa. Bueno, tú has sido catalizadora prácticamente, me imagino, ¿no es cierto?, de esta experiencia de vida. ¿Qué dice la familia? ¿Estaban de acuerdo? ¿No estaban de acuerdo con esto, Poli? Bueno, enseguida empezó a parecer muy importante que también la familia interviniera. Porque eso yo creo que es una película que hace como un telescopaje intergeneracional, ¿no? En estos traumas tan horribles no solo es la persona la que lo vive, sino también los hijos, los nietos. O sea, es algo que reverbera en distintas generaciones. Esto se estudia también desde la psicología, desde la neurociencia, como la epigenética, la biología, de qué manera eso continúa, esos traumas continúan en las generaciones que los persiguen, que prosiguen. Y cuando Mariette empezaba a hablar del miedo que ella había tenido, por lo cual se había callado tanto tiempo, y todas las dificultades y todo lo que le impedía poder hablar de esto, la idea de que los hijos participaran era como muy importante, ¿no? Que también ellos pudieran contar de qué manera los implicaba toda esta historia, los hijos y los nietos, y ellos están en la película. Yo les estoy muy agradecida por eso, porque es una historia familiar muy íntima que implica además un dolor, de algún modo, un trauma ahí encriptado, que se empieza a abrir. La cámara es testigo de eso y nos da a los espectadores la posibilidad también de identificarnos con lo que pueden ser los traumas familiares, ¿no? Y esto que te digo de cómo siguen de algún modo de generación en generación. Podemos ver eso en la historia de una familia, y eso fue gracias a la apertura que ellos tuvieron al tema. Con lo que implica también la exposición a la cámara, aparecer, contar sus propias vulnerabilidades, ¿no? Yo creo que eso es muy rico en la película. Y cuando vio, digamos, es una especie de documental, un documental película, ¿cómo lo definirías tú? Las películas son, hay dos grandes géneros, el documental y la ficción. La ficción es con actores, es una historia que se cuenta, un guión, un preguión que sale a rodarse. En este caso, el documental es una representación de la realidad. Uno trata de ser lo más veraz posible en relación a esa realidad que va a filmar, toca un tema, pero no hay un guión predeterminado, porque eso se construye en la historia, se va construyendo en la cámara, a ver qué sucede. Yo como directora no sé qué va a suceder antes de salir a filmar, a entrevistar, a entender un tema. ¿Y cuando la vio, cuál fue su reacción? ¿Cómo se sintió
no sé, su manera de percibir esa verdad que había sido revelada. ¿Cómo fue ese momento? A ella le costó mucho, ese, esa complicación atravesada en el personaje de ella a través de toda la historia. Se ve cómo se inicia, de hecho a ella le costaba al comienzo mencionar la palabra judío. Hablaba de este problema que yo tengo, no hablaba de su judaísmo. Y bueno, y cuando a medida que va transcurriendo la película, que como te digo, la película también es de algún modo un vehiculizador, ¿no? de este tema, pone en circulación el tema en la familia. Y ahí se va viendo toda esta transformación de ella y como, bueno, ella empieza a reconocer este pasado. Y también me parece que eso interpela a los espectadores acerca de qué manera nosotros portamos historias de nuestros antepasados, quizás sin saberlas incluso, porque hay mucha gente que no sabe cuáles fueron las circunstancias que hicieron que sus abuelos vinieran a nuestros países, qué sufrieron, qué padecieron. Pensemos que en la Segunda Guerra Mundial murieron 50 millones de personas, ¿no? Mucho sufrimiento, mucho dolor. Mucha de esa gente, de esos sobrevivientes, vinieron a Argentina, a Chile, a Latinoamérica. Bueno, ¿qué pasó con ellos y de qué manera eso sigue en nosotros? La película interpela mucho acerca de eso. Y esta es una oportunidad para esta mujer de no cerrar, pero sí justamente de abrir todo un espacio, todo un tema, toda una historia familiar que a ella yo creo que la concilia mucho con su pasado y con su presente. Importantísimo la vivencia y la historia, ¿no es cierto? Tenerla presente con este horror nazi ahí que termina en el 45, con el término de la Segunda Guerra Mundial, pero que a partir de esa verdad se conocen tantas historias que, reitero, hemos podido ir descubriendo y con tu trabajo. Te quiero preguntar, Poli, ¿quedaste conforme 100% el resultado? Siempre un autoanálisis ahí, a veces uno se conflictúa, no queda de acuerdo, algo faltó. ¿Tu opinión de eso? Para mí fue difícil hacer la película porque estaba trabajando con una persona mayor, una persona de 90 años. Esto además empezó en la pandemia, entonces al principio fueron muchas conversaciones telefónicas que ayudaron a la película, porque eso incluso funciona como un recurso estilístico dentro de la película, porque está esta capa donde ella me habla telefónicamente y funciona de algún modo como una confesión. Yo tuve el permiso de ella de que eso después interviniera en la película, pero está ese plano y después está el plano de lo que vino después, la filmación, lo que ella dice a cámara. Y es una película muy, muy sentida, muy íntima. Yo sí estoy conforme con lo que se pudo lograr. No es fácil lograr algo así. Tanta honestidad de ella y de la familia en un tema tan complicado, ¿no? Tan doloroso. Claramente. Poli, bueno, esto ya fue estrenado en DirecTV, también está disponible on demand. Me pidieron que señalara ese dato y obviamente que esto también tiene repercusión porque se da a conocer, se puede ver esta verdad llevada a este documental en distintas plataformas, una plataforma en streaming que nos permite llegar directamente. Quería mostrar parte de este trailer, ¿no es cierto?, que nos permite visualizar claramente en qué consiste este documental. A ver. Yo era muy devota. Me eduqué en un colegio de monjas y escuchaba la misa con mucha devoción. Y yo decía que era católica y me enteré que no era católica. Siempre tuve miedo que la gente me rechazara. Yo tenía miedo realmente. Me puse de novia con un muchacho de familia tradicional argentina, pero lo dejé, porque no me animé a decirle que era judía.
el problema de miércoles, como me jodió toda la vida. Sigue torcido, me parece. ¿Lo tuviste guardado cuánto tiempo? Desde los 17 hasta ahora. Lamentablemente tienen un tipo muy especial. Tu papá y tu hermano Charlie no podían negar que era judío. Si mamá supiera que estoy contando mi historia, no sé si le gustaría. Que vos no hayas dicho la verdad a tus hijos. Fue un error. Estaba en una etapa en que todo era diferente. Es como una persona con dos vidas. Tienen que aceptar toda la familia tu verdad. Saquémonos la careta, arrojate al abismo y si lo aceptan o no, Es cosa de será ellos. el problema de ellos. Ustedes con esta película, este documental, ¿a qué tienden? Todos me dijeron que no hiciera la película, pero yo me siento con el deber por el amor al prójimo. Socorro, plano 1, toma 4. Otra más. Sí. Preséntate. Soy María Diamant. Ahí está. Uf, me imagino entender esta trágica historia, porque se contraviene, digamos, con lo que uno es, lo que fue, lo que sintió y lo que proyecta. Entonces, estas son las contradicciones, cosas que se han vivido en la historia, ¿no es cierto?, con dictaduras, con otras situaciones también de esta naturaleza. Un relato muy impactante que vamos a esperar en su momento chequear a través, ¿no es cierto?, de este documental. ¿Cuánto dura, Poli, No, y en relación a lo que decías, quizás también, porque cuando se habla en los libros de historia o en las películas de la cantidad, ¿no? 50 millones o 6 millones de personas, por ejemplo, murieron, judíos fueron exterminados en los campos. Pero esto también trata de humanizar, de llevarlo a la primera persona, de ver lo que implica en la vida de la gente, y como te digo, de generación a generación incluso, ¿no? Cómo sigue reverberando esto, ese sufrimiento y este dolor en fruto de lo que puede ser un prejuicio ligero, ¿no? Sí. Estos prejuicios, estas estigmatizaciones que uno dice al pasar, fruto del desconocimiento claramente, considerando que las identidades son algo encriptado, único, ¿no? Como si las diversidades no fueran, como si las identidades no fueran diversas y que estuvieran llenas de fronteras, porque uno no es solamente judío, o uno no es solamente un chileno, o uno no es solamente fanático de un equipo de fútbol, es todo eso, ¿no? Es muchas cosas, no hay forma de encasillar una identidad y llenarla además de prejuicios, y eso después puede llegar a ser muy grave, porque es esta historia, ¿no? El chivo expiatorio se lo culpabiliza de algo a un grupo etario, a un grupo social, a un grupo religioso o lo que fuere, y se lo culpa de todos los males, y ese fue el horror que sucedió. Bueno, esto sigue contando ese dolor y lo terrible también de esas estigmatizaciones muchos años después. Lo increíble es cómo está actualizado, ¿no? Quizás eso se puede ver un poco en la película, y seguimos hablando así. Ojalá sirva también para alertar sobre lo peligrosos que son los prejuicios. Sí. Oye, Poli, tú en lo profesional, descubriendo otras narrativas, otras historias, otras verdades, ¿qué es lo que viene? Estamos en eso, trabajando también sobre temas que no aparecen en la arena pública,
porque lo inmediato, la noticia, el presente, las crisis económicas, los problemas sociales, dejan de lado también otros temas que están y que quizás el cine, la literatura puede ponerlos en valor, ¿no? Sí. Estamos con esos temas. Muchas gracias por estos minutos, Poli, un gran saludo, un reconocimiento por tu trabajo, ¿no es cierto?, por sobre todas las cosas, y vamos a echar el vistazo ahí al documental disponible como aparece ahí, ¿no es cierto?, en On Demand, en DirecTV. Muchas gracias, Poli. Muchas gracias, Jorge. Buen día. Chao, buen día. Desde Buenos Aires, en contacto con nosotros, nuestra amiga invitada, abriendo también las perspectivas. Echen vistazo, descubra el streaming de películas, documentales. Siempre estamos exhibiendo también los comentarios con Sergio Assáez, crítico de cine. Meterse al cuento del cine es descubrir mundos, descubrir y recordar la historia. Eso nos hace bien, indudable. Oye, antes de irnos a la pausa, pasada la 1 de la tarde, Katy Barriga, libre nuevamente. Prisión preventiva revocada de la ex alcaldesa